¿Cómo estáis, tic-tackers? Hoy volvemos con una nueva entrega de los castigos más crueles de la historia. Cuando pensamos en torturar, rápidamente nos llegan a la mente imágenes de personas siendo lastimadas físicamente de una manera cruel, macabra y terrible. Sin embargo, también existen las torturas psicológicas que, aunque no puedan verse, resultan igual o peor de devastadoras. Hoy os traemos un especial de los peores tormentos psicológicos, un recurso del que muchos torturadores de la historia echaron mano cuando trataron de obtener información sin dejar ninguna huella. Empezamos por la tortura blanca, una técnica que se basa en el aislamiento extremo y la privación sensorial. La razón de su nombre es porque la víctima se mantiene en una sala completamente blanca, pero no solo la habitación es de este color, también todo lo que le rodea. Su ropa, el techo, el suelo. Las celdas o salas están insonorizadas y sin ninguna ventana al exterior, privándole de los estímulos sensoriales, como luz, sonido o contacto humano. La iluminación dentro de la sala está diseñada de tal manera que el prisionero no pueda ver ni su propia sombra, por lo que lo único que puede oír y ver es a él mismo. Uno de los aspectos más terribles de este castigo es su capacidad para inducir una profunda desorientación en la víctima. El objetivo es eliminar gradualmente la percepción de la realidad, lo que puede llevar a una pérdida de noción del tiempo y del espacio. El aislamiento sensorial y la soledad extrema pueden llevar a una sensación de abandono y desesperación, lo que puede tener un impacto psicológico devastador. En 1951, un profesor de psicología de una universidad en Canadá, Donald Hebb, pidió a algunos estudiantes que se sometieran a un régimen de incomunicación extrema, con sus ojos y oídos tapados y su cuerpo envuelto en un material impermeable para limitar sus sensaciones táctiles. Los estudiantes entraron en una habitación insonorizada bajo la atención de su profesor, quien había estimado un plazo de 6 semanas antes de que estas condiciones se hicieran insoportables. ¿El resultado? No aguantaron ni 7 días. 6 años después, el colaborador de Hebb, el Dr. Woodburn Heron, confirmó sus resultados en su libro Patología del aburrimiento. Allí relata cómo un hombre no veía nada más que perros. Otro voluntario no dejaba de escuchar una caja de música imaginaria. Otro tenía la sensación de que le estaban disparando con perdigones en el brazo, y otro de ellos juraba que recibía descargas eléctricas cada vez que tocaba el pomo de la puerta. Según un informe de Amnistía Internacional, varios presos entrevistados que habían pasado confinados entre 11 y 22 años con torturas blancas habían experimentado indicios de psicosis, ansiedad, rabia y, finalmente, desconexión emocional. Uno de los prisioneros declaró que se sentía como si fuera un muerto viviente y otro reaccionó estar gritando en silencio durante 24 horas al día. Aseguraron padecer insomnio, alucinaciones, cambios de humor, pesadillas y ataques de pánico. La siguiente tortura psicológica de la que os hablaremos es la privación del sueño. Se usó como método de interrogatorio en muchos contextos y desde hace siglos. Los romanos ya la utilizaban para sacar información a sus enemigos. Por lo general se suele mantener despiertos a los detenidos durante varios días. Cuando finalmente se los autoriza a dormirse, se les despierta de forma repentina y se les interroga. La forma de privarles del sueño se realiza de diversas maneras, como por ejemplo con guardias golpeando toda la noche los barrotes de las celdas con sus porras, música alta todo el día sin parar, etc. A veces se forzaba a las víctimas a adoptar posiciones dolorosas, permanecer con las manos atadas a una viga del techo, acuclillarse o adoptar cualquier otra postura que fuera incómoda y que impidiese el sueño. En cuanto los prisioneros cerraban los ojos, rápidamente les golpeaban para evitar que se durmieran. Por lo general, la privación del sueño se utiliza junto con otros métodos psicológicos, como puede ser el encapuchamiento, la desnudez y el empleo de diversos instrumentos de contención. Los que han padecido la privación prolongada del sueño la han descrito como una experiencia horrorosa. Menachem Begin, ex primer ministro israelí, describió de la siguiente manera su experiencia de privación del sueño cuando fue prisionero de la KGB, de la Unión Soviética. Estás mentalmente agotado, tus piernas flaquean y tienes un solo deseo: dormir, dormir solo un poco, no levantarte, acostarte, descansar, olvidar. Conocí a prisioneros que firmaron lo que les obligaban a firmar solo para obtener lo que el interrogador les había prometido, y no les habían prometido la libertad, solo dormir sin ser despertados.
Una simple privación del sueño breve puede provocar alucinaciones, síntomas de paranoia y desorientación y tener efectos psicológicos nocivos. El recurso a la privación del sueño era un método muy recurrido, pues no deja ningún signo físico en la víctima, y los interrogadores sostenían que no habían sometido a los detenidos que estaban bajo su vigilancia a ningún tipo de castigo. Un psicoterapeuta describió de la siguiente manera los efectos de esta tortura psicológica. Después de 2 noches sin dormir comienzan las alucinaciones y después de 3 noches empiezas a soñar despierto, lo cual es una forma de psicosis. Después de 1 semana pierdes el sentido de la orientación en el tiempo y en el espacio. Crees que las personas a las que les hablas están en el pasado. Una ventana puede convertirse en una imagen del mar que viste en tu juventud. Privar a una persona del sueño es jugar con su equilibrio y su salud mental. Otra de las torturas psicológicas más utilizadas ha sido y es el provocar dolor a seres queridos. Se realizan amenazas y castigos físicos a personas importantes en la vida de la víctima, en ocasiones describiéndolo, entregándole una prueba, como un dedo o una oreja cortada, o en otras, siendo obligado a ver con sus propios ojos cómo castigan y torturan a su familiar para tratar de sacar información u obtener lo que necesitan. Las víctimas que observan desarrollan grandes traumas y sentimientos de culpa. Otra técnica es recurrir a las fobias de las víctimas en los interrogatorios. Las fobias pueden ser culturales y afectar a la población en su conjunto, o individuales. Por ejemplo, son muy comunes las fobias individuales a las arañas, ratas o serpientes, pero a un conjunto grande de personas como los musulmanes se les puede provocar miedo con perros, como se ha practicado varias veces en la historia. Y esto es porque su religión considera a este animal como impuro. También se ha documentado que se ha empleado el miedo y el asco por los cerdos para atormentar a las víctimas árabes. Otros castigos muy conocidos son los que atentan contra la intimidad de la persona. Recordemos que hablamos de torturas psicológicas, en las que no tiene por qué existir un dolor físico, pero sin hacer un daño corporal también se pueden practicar actos crueles, inhumanos y denigrantes, considerados como torturas. En un gran porcentaje de los casos son infligidos por los hombres a las mujeres, que van desde comentarios y alusiones obscenos hasta la obligación de desvestirse y quedarse desnudas frente a un grupo de hombres y manoseos groseros. Aunque no pase a nada más, estas prácticas también pueden tener efectos devastadores, precisamente debido al trauma psicológico que generan. Por lo general, los o las detenidas son conscientes de la posibilidad de sufrir abuso durante la detención y el interrogatorio, y pueden preguntarse ante la más mínima insinuación ¿hasta dónde van a llegar? Se les puede asustar cada vez más hasta el punto de quedar traumatizados y temer lo peor, aunque en la práctica no se les haya hecho nada. Es por eso que nunca habría que subestimar el efecto traumático que puede causar, siendo por tanto otro terrible castigo psicológico. Toda tortura íntima es traumática, pero por razones culturales y por cuestiones ligadas al embarazo y la fecundidad, tiende a ser más traumático para las mujeres que para los hombres. En muchas sociedades, la mera alusión al hecho de que una mujer podría haber sufrido violencia íntima durante una detención le puede hacer correr el riesgo de que su familia la condene, la sociedad la excluya o la señale como víctima de un crimen de honor. Siguiendo con más ejemplos, también existen otros métodos de tortura como el simulacro de ejecución, que consiste en hacerles vivir a los prisioneros lo que ellos creen que es su última hora. Se recrea el ambiente y ponen en funcionamiento máquinas o dispositivos que simulan que van a ejecutarle, y durante todo ese tiempo, que pueden ser minutos o horas, la víctima sufre un tormento de mucha angustia. Por otro lado, tenemos la manipulación psicológica y el lavado de cerebro. Los torturadores llevan a cabo técnicas de manipulación para cambiar la percepción de la realidad de una persona con control mental, adoctrinamiento y desinformación. El objetivo es cambiar las creencias y lealtades de la víctima. Esto estaría muy ligado a otras formas de tortura psicológica, que es la despersonalización y deshumanización. La despersonalización implica tratar a la víctima como un objeto sin valor, mientras que la deshumanización busca negar la humanidad de la persona. Ambas técnicas son utilizadas para hacer que la víctima se sienta impotente. También son muy comunes las torturas de degradación personal. Se enfoca en la humillación y degradación de la víctima a través de la ejecución forzada de actos que destruyen su dignidad y autoestima. Pueden variar en su naturaleza, pero comparten la característica de ser actos degradantes, vergonzosos o inhumanos impuestos a la víctima.
Algunos ejemplos serían obligar a comer del suelo o comer alimentos podridos, con bichos o en mal estado, la desnudez forzada y exhibición pública. La víctima puede ser despojada de su ropa y forzada a desnudarse, a menudo frente a otros o en público. Esta humillación expone su vulnerabilidad e intimidad. Uno de los casos más notorios de la tortura de rituales de degradación personal ocurrió en la prisión de Abu Ghraib, en Irak, en el año 2003. Durante la ocupación estadounidense en este país, se revelaron imágenes gráficas que mostraban a prisioneros iraquíes siendo sometidos a humillaciones y abusos extremos por parte de soldados estadounidenses. En las imágenes se podían ver a prisioneros desnudos, encapuchados y en posiciones degradantes. A algunos les cubrían la cara y cuerpo de heces. Les forzaban a usar ropa interior femenina, algo muy denigrante para ellos por su religión. Los amontonaban desnudos y saltaban sobre ellos, les colocaban un collar de perro mientras estaban desnudos y los paseaban, etc. El caso de Abu Ghraib generó un debate en todo el mundo sobre la ética en la detención y el trato de prisioneros de guerra. Un método que ya todos conocéis por nuestro especial de torturas de agua es el método del submarino. Consiste en sumergir por la fuerza la cabeza de la víctima en el agua, o incluso a veces una mezcla de agua con orina, heces, vómito y otras impurezas que hacen crecer el tormento. Esta tortura crea una sensación de ahogo durante la cual la víctima se asfixia, pues debe contener la respiración bajo el agua, lo cual se ha descrito como una de las experiencias más traumáticas que pueda sufrir un ser humano. Por lo general, las consecuencias físicas del submarino son de corta duración y consisten principalmente en una tos incontrolable causada por el agua inhalada. Pero este método también puede causar importantes lesiones cerebrales provocadas por la falta de oxígeno, así como una muerte por asfixia. Al grave sufrimiento producido durante la práctica del submarino se suma el miedo de tener que volver a vivir esa experiencia. Esta práctica puede dejar horribles recuerdos, que persisten bajo la forma de pesadillas recurrentes en que la víctima sueña que se ahoga. El método no deja ninguna marca y con frecuencia se practica bajo el control de personal médico, que procura que la víctima no se ahogue realmente. Casi todos los tormentos de agua se podrían incluir en esta clasificación de torturas psicológicas. Por ejemplo, la toca, donde a la víctima se le abría la boca y se le introducía un paño de tela en la garganta y después se vertían jarras de agua en el mismo orificio. El efecto con el trapo empapado producía una enorme sensación de ahogo, además de muchas arcadas. Otro método de castigo terrible eran los calabozos de agua, donde la víctima era colocada en una celda o habitación diseñada para acumular agua y se enfrentaba a la constante amenaza de que el nivel aumentara hasta ahogarse. Así se creaba un ciclo de miedo y angustia, ya que la víctima luchaba por mantenerse a flote. La posibilidad de ahogarse es una de las mayores fobias humanas y esta forma de tortura juega con ese miedo. La incertidumbre sobre cuándo el agua aumentará y la sensación de confinamiento oscuro y húmedo contribuían a la creación de un estado mental de pánico y desesperación. Es frecuente que se combinen varios de estos tormentos con otros métodos no físicos, que pueden parecer insignificantes si se evalúan individualmente, pero que si se repiten muchas veces en el tiempo podrían llegar a considerarse también torturas. Estos métodos menores son muchos, como por ejemplo burlas constantes, insultos, intimidaciones, escupir en el plato del detenido, humillaciones, luz artificial las 24 horas del día, ausencia de intimidad causada para ofender las sensibilidades, amenazas, etc. Estas prácticas representan algo más que un maltrato, ya que empleadas juntas intentan desgastar, quebrar y finalmente alterar las facultades y la personalidad de la víctima. Por separado no se consideran una tortura, pero la cuestión es determinar durante cuánto tiempo y veces se ha intentado producir sufrimiento psicológico con estas prácticas. Un trato que podría definirse como una voluntad de hacer daño y humillar, si se practica durante 24 horas, hay que considerarlo de una manera completamente distinta a si se realiza durante 24 días y con más razón si se practica durante 24 meses. Los efectos acumulativos también varían de manera considerable en función del contexto, edad, género y el estado de salud de las víctimas. La tortura psicológica es un tormento muy real. No hay que restarle importancia con el pretexto de que el dolor y el sufrimiento deben ser físicos para ser auténticos. Todo tipo de tortura en cualquiera de sus formas vulneran los derechos humanos. Son crímenes atroces que deben ser evitados y prohibidos en todo el mundo. No
olvides suscribirte y darle a like si te ha gustado. Y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. ¡Hasta el próximo vídeo!